Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos entonces al estudio de este día lunes. Siempre el pequeño resumen que intentamos hacer. Sencillamente estamos dedicándonos a conocer mejor a nuestro maravilloso Dios. Nos enfocamos en su persona, basándonos en su incomparabilidad. Esto es muy importante. Partimos con esto. Dios es un ser único, absolutamente incomparable, inescrutable, insondable, ¿ya? Otra palabra que se relaciona con él es inefable. Todas estas cosas muestran un ser absolutamente único. Entonces, perdemos el tiempo cuando intentamos eh, tratar de compararlo, ¿sí? O tratar de entenderlo plenamente, porque Dios se ha dado a conocer, se ha revelado a nosotros, pero también nos deja claro en su revelación de que Él es mucho más grande de lo que nosotros podemos lograr entender, captar, ¿cierto? O dimensionar de Él. Él es mucho más que eso. De hecho, cuando estemos en la eternidad con Él, igual vamos a seguir siendo incapaces de conocerlo plenamente. Es un ser infinito, es un ser eterno, es un ser inmutable y un ser perfecto. Cualidades de Él, no hay ningún otro ser existente que las tenga, solo Él, nadie más que Él. ¿Ya? Y esto lo ponen en un lugar eh, ajeno a sus criaturas, al ser humano. Sin embargo, Él ha decidido bajarse para que nosotros podamos conocerlo y nos podamos relacionar con Él. ¿Ya? Eh, y lo vimos a través, ¿cierto?, de que Él se relaciona con sus criaturas, con nosotros, especialmente de una forma especial con el ser humano, a través de su soberanía, a través de su omnipresencia, o sea, Él tiene todo el poder, de su omnipresencia, significa que Él está en todo lugar, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero Él manifiesta su presencia palpable donde Él quiere, donde está su deseo hacerlo, ¿no? Y por supuesto, omnisciente significa que Él tiene todo el conocimiento. De esta forma, Él comienza a relacionarse con nosotros y hoy día ya estamos en los atributos, que es la palabra técnica que usamos, ya hablando de las características de Dios, entramos ya en los atributos que son aquellos que los relacionan con sus criaturas, especialmente con el ser humano, o sea, con usted y conmigo. Eh, Vimos al Dios que es amor, vimos al Dios que es santo, vimos al Dios que es justo y hoy día entramos a ver al Dios que es misericordioso o compasivo, ¿ya? Eh, lo otro que tenemos que entender y no olvidar es que los atributos de Dios son sencillamente la manifestación de su esencia, de lo que Dios es. Esto es muy importante que lo entendamos, porque de esta manera comprendemos que no hay una lucha entre sus atributos, ¿sí? No hay un atributo más importante que otro, ni uno que prime sobre otro, ¿ya? Los atributos muestran cómo Él es, su esencia, y Él va manifestando sus atributos, ¿ya? De acuerdo a su soberanía, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a su trato con sus criaturas, ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando creemos que Dios es amor y eso significa que Dios sobre todo es amor, estamos teniendo un problema, porque así como Dios es plenamente amor, también es plenamente santo y Él es plenamente justo, ¿sí? Y dentro de la justicia de Dios, que fue lo último que vimos, eh, examinamos cómo Dios, el Dios justo, se manifiesta a través de su ira y entendimos que la ira de Dios no es como la nuestra, ¿sí? Por lo tanto, no, al leer en la palabra de Dios, ira de Dios, ¿ya? Ardor de la ira de Dios, furor de la ira de Dios, tenemos que verla en el contexto, sea del Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, y al final reconocimos, o espero que haya ocurrido así, de que hayamos terminado reconociendo de que sencillamente la ira de Dios no es otra cosa que la manifestación, ¿sí? Eh, de su justicia en contra de la maldad. Ya, bienvenida Jackie, estás por ahí, así que sea bienvenida, hermana querida. Entonces, este es el resumen que podemos hacer.
Y hoy día entramos, después de ver la justicia de Dios, entramos a la misericordia de Dios. Mire, quiero que piensen en esto, hermanos queridos. Al ser humano, al ser seres altamente emocionales y sentimentales, tendemos a abanderarnos, ¿sí? Es muy fácil abanderarnos, ¿ya? Nos abanderamos con cualquier cosa, de la Chile, del Colo, ¿sí? Nos abanderamos por un deporte, no, es que me gusta la pelota, no, es que yo prefiero el voleibol, el básquetbol, ¿sí? Nos abanderamos con posiciones teológicas, nos abanderamos con iglesias, nos abanderamos con denominaciones, nos abanderamos de diferentes maneras. Es muy natural, pero como hijos de Dios, la madurez nos va llevando cada vez a entender mejor que la idea no es abanderarnos, ¿ya? La única bandera que tenemos que tener es el Señor, ¿sí? Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Él es, debería abanderarme solo por él, ¿ya? Todo lo otro es absolutamente secundario. Pero también tendemos, tal vez no enfáticamente, pero sí, como seres humanos, vamos a preferir siempre la manifestación de atributos como el amor. Qué lindo, Dios me ama, Dios es amor, ¿no? Sí, Dios es santo, pero voy por el amor, ¿no? Como si pudiéramos hacer eso. A Dios no le inmuta para nada si yo creo o enfatizo su amor sobre su justicia, sobre su santidad. Él dice, sigo siendo el mismo Dios, el mismo ser, ¿ya? Sus abanderamientos, sus trincheras no me van a hacer cambiar. No se olviden que soy inmutable, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de santidad o hablamos de justicia, se nos viene a la mente un Dios más enojado, un Dios que va por el castigo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de amor, el Dios perdonador, el Dios hasta consentidor. Para muchos, lo vimos cuando tratamos el amor de Dios, creen que Dios es un ser consentidor, que ama, porque dice que ama como un padre ama a un hijo o a una madre que ama a su hijo, significa que Él va a soportar todo, de que en él ya no hay rasgo de castigo y vimos que el amor no tiene ningún problema con el castigo, porque el amor de Dios no tiene ninguna disputa con su justicia. Cada uno de ellos se manifiesta en el momento preciso, ¿sí? Y hemos de ver que el amor se manifiesta de una forma maravillosa. Se manifestó en la cruz, ¿sí? Pero recuerden, siempre, mis queridos hermanos, que la cruz no solo nos grita del gran amor de Dios, también la cruz nos grita de qué, ¿se recuerdan? De su justicia. Leí los labios del hermano Marcelo, porque obviamente están con sus micrófonos apagados. Sí, la cruz no solamente muestra el gran amor de Dios, sino también muestra la gran justicia de Dios. Porque recuerden, nosotros no recibimos un perdonazo de Dios, como diciendo, Dios los amo tanto que los voy a perdonar. No, señores, no, damas. El Señor nos perdonó porque su justicia se descargó sobre su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios se cumplió en la cruz, ¿sí? De tal manera que el apóstol Pablo nos dice que la justicia de Jesús, ¿cierto? Se nos imputa a nosotros. Estamos delante de Dios no basados en nuestra justicia, sino en la justicia que Jesús tiene y con la cual nos abrazó a través de la cruz, ¿ya? Recuerden, el juicio de Dios, todo ese desprecio que Dios siente por el pecado, lo hizo cargar sobre su propio Hijo en la cruz, ¿ya? Y en base a esto entramos ahora al tema de la misericordia, porque al igual que con el amor, es uno de los atributos que el ser humano tiende a querer abanderarse con la misericordia. Claro, porque suena lindo, ¿no? Misericordia. Suena bonito. Misericordia. Suena hermoso. Vuelvo a decir, suena así como que, un Dios misericordioso es un Dios que me las va a aguantar todas. Y no es así, ¿sí? La misericordia está estrechamente relacionada con el amor, pero para entrar más profundamente al tema de la misericordia, que es lo mismo que podríamos hacer con todos los atributos, pero la misericordia tiene algo así como especial con respecto a lo que yo quiero tratar con ustedes. Y les di
la introducción la semana pasada, espero que se recuerden, les expliqué y explicamos un poquito sobre qué es lo que ocurre con las traducciones bíblicas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se traduce a nuestro español proviene de términos que no son españoles. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de términos hebreos y un poquito de términos arameos. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de términos que vienen no del español, sino que vienen del griego. Las tres con el arameo bíblico son lenguas muertas, o sea, lenguas que hoy día no se hablan, que solo la dominan los eruditos. Y estos son los eruditos que toman esos idiomas y bajo ese conocimiento que ellos tienen, traducen estos idiomas, los escritos bíblicos, a nuestros idiomas, ¿ya? Y también les expliqué un poquito de lo maravillosa que es esta obra. La traducción bíblica es algo maravilloso, tremendo, loable, y sin lugar a duda, Dios ha permitido que así sea la cosa, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros acudimos a nuestra Biblia, a nuestra amada Biblia, en español, tenemos que reconocer de que lo que estamos viendo ahí son traducciones de términos, de conceptos, de palabras que vienen de otros idiomas. Y en este sentido, bajo esta perspectiva, quiero tratar con ustedes la misericordia de Dios, hermanos queridos. Porque misericordia y compasión son términos españoles. Yo les puedo decir a ustedes qué significa misericordia, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer? Tal como lo hizo la hermana Sandra en delante, buscando en Google. Googleo, ya no necesito el diccionario, hoy día ya las librerías, ¿cierto? Ya se han ido desapareciendo, ¿no? Está todo en internet, ya, o todo por PDF en nuestros computadores, en nuestros celulares. Están los famosos ebook, ya, libros que se leen por internet. Así que hoy día es cosa de googlear nomás significado de misericordia y ustedes van a encontrar ahí un significado de misericordia, ¿sí? Pero el punto es que lo que nos está dando Google o lo que nos está dando un diccionario es el significado de la palabra española, misericordia, o de la palabra española, compasión, ¿sí? Pero los términos que se traducen por misericordia y compasión eh, son otros. Y para mí es eh, un tema de agradecer mucho a Dios que Dios nos permita a nosotros hoy en día entender un poquito más porque tenemos acceso eh, a medios que nos permiten conocer un poquito más allá sin necesidad de saber y ser expertos en hebreo, ¿ya? Y, y con respecto a la misericordia, eh, porque lo mismo puedo haber hecho con amor, con justicia, y no lo hice, pero la misericordia es un tema maravilloso y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es el concepto bíblico, ¿sí? Del original, que es hoy día traducido por nuestras palabras misericordia y compasión. La palabra misericordia y la palabra compasión son como sinónimos, ¿no? Tiene que ver con un sentimiento tierno, cálido, ¿cierto? De empatía hacia el que sufre o al necesitado, ¿ya? Tanto así que la palabra misericordia, el término español, eh, dicen que se deriva etimológicamente, o sea, ¿de dónde viene esta palabra? Muchos creen y están de acuerdo en que viene de dos términos, ¿ya? Uno que tiene que ver con la miseria y otro que tiene que ver con el corazón, ¿ya? Misericordia, cordia o cardias, corazón, miseria, ¿ya? De dos lenguas diferentes, pero que la unieron y tiene que ver con ese sentimiento, ¿ya? Que se siente profundamente en el corazón en favor de la miseria del prójimo, ¿ya? Eso es misericordia. Y compasión es una palabra que ha venido a reemplazar misericordia, porque la palabra misericordia española se ha ido perdiendo su uso. Ahora esto es normal, se han ido perdiendo
muchos términos en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque se va desgastando el lenguaje y se va renovando. El lenguaje es algo vivo, mis queridos hermanos. ¿Sí? Y hoy día tenemos en nuestro diccionario de la Real Academia Española términos que no existían cuando yo era un lolo, o sea, hace hartos años. Y hoy día existen, ¿sí? Por ejemplo, algunos insultos que nosotros consideramos como garabatos, ¿no? Hoy día salen en el diccionario de la Real Academia, o sea, por lo tanto ya no son considerados malas palabras, aunque por la cultura pueden seguir usadas, se siguen tomando como malas palabras, ¿no? Pero también han caído en desuso muchas palabras. Y si usted quiere conocer palabras de estas, hable con nuestro querido Pastor Raúl, porque él es experto en esto, y yo siempre lo he admirado por esa capacidad que él tiene de usar mucho y muy buenos términos, ¿ya? Y yo creo que todos los que lo conocemos en algún momento hemos quedado anonadados con alguna palabra que él ha usado, ¿ya? Entonces uno le ha dicho, no sé, por si acaso, ¿sí? Por si acaso nomás nos estará insultando, ¿no? La palabra absolutamente ajena a mi diccionario, pero eso también muestra que cuán rico es el lenguaje y cuán poco lenguaje nosotros ocupamos, incluso en nuestra propia lengua que es la española. Vuelvo a decir, hay palabras que van quedando en desuso. Hermanos queridos, y una de esas es la palabra misericordia. Yo puedo luchar y decir, no, hermanos, que no podemos permitir que se pierda la palabra misericordia, porque la palabra misericordia es maravillosa y muestra un atributo de Dios, y puedo luchar en contra de eso y decir las nuevas versiones, me borraron la palabra misericordia y pusieron amor y pusieron bondad, y cómo hacen que desaparezca esa palabra maravillosa misericordia, siendo que Dios es misericordia. Yo puedo luchar contra eso, ¿sí? ¿Pero para qué? La Reina Valera va a seguir imprimiéndose, mis queridos hermanos, ¿sí? Hasta que nos muramos. Las nuevas generaciones tal vez ni usen la Reina Valera de 1960. Hermano, y esto ha pasado con todas las versiones a través de todos los tiempos. Miren, y perdonen que me extienda un poquito en esto, pero para que a todos nos quede claro. Tengo un artículo que encontré, adivinen, mejor disciernan, no adivinen, ¿cierto? ¿Dónde lo encontré? En Google, ¿sí? 38 razones 38 razones para no ocupar la Reina Valera de 1960. 38 razones. ¿Sí? Si ustedes la leen, son todos los versículos que son diferentes a la Reina Valera del año 1909, que es la revisión, ¿sí?, de la traducción Reina Valera, ¿ya?, antes de la de 1960. 1909, son hartos años entre 1909 y 1960, ¿ya? Y si ustedes tienen en algún momento la posibilidad de tener acceso a la Reina Valera de 1909, compárenla con la Reina Valera de 1960. Cuando apareció la Reina Valera de 1960, los hermanos españoles estaban indignados con esta nueva versión. Es una versión del diablo. Es una versión donde el ecumenismo se quiere entrar. ¿Han escuchado eso, no? Es una versión traducida por gente que no tiene a Dios en su corazón, gente no nacida de nuevo. Es una traducción absolutamente espuria. Hay una palabra que hay antigua, ¿cierto?, que ya no se ocupa mucho, espurio. Cosas como esa se decía la Reina cuando apareció la Reina Valera de 1960, ¿sí? Y hoy día hay iglesias que todavía siguen despreciando la Reina Valera de 1960. Siguen usando la de 1909, ¿ya? ¿Sí? Y a mí me complica porque yo tomo la Reina Valera de 1909 y el primer versículo de la Biblia ya tengo complicaciones. Porque en la Reina Valera de 1909 usted lee en el principio, crió Dios. No dice creó. ¿Por qué? Porque como les decía, los términos y el lenguaje va evolucionando, va cambiando. Aunque no lo queramos y luchemos contra eso, va cambiando. Y en el año 1909, la palabra criar tenía relación, dos acepciones. Criar a un hijo, pero también tenía que ver con crear. Era la palabra que se ocupaba, ¿sí? No se usaba todavía el término español crear. Entonces, Dios crió todo.
Dios es el creador, o sea, ¿en qué sentido es el creador? En el sentido que crió todo. Parto teniendo problemas, porque para mí criar es una cosa y crear es otra. La mayoría de las personas, no todos los que veo aquí, la mayoría, han criado, ¿o no? Sí, de una u otra manera han sido papás. No todos, ¿cierto? Pero la mayoría han criado. Pero no creo que usted haya alguno creado. Bueno, tal vez haya creado algún invento, algo entretenido, ¿no? De eso, sí, hay muchos creadores, ¿no? Yo he creado canciones, también soy creador, pero no en el sentido de Dios, no en el sentido de crear de la nada. Solo nuestro Dios todopoderoso es capaz de hacerlo, de la nada, ¿no? Entonces, tenemos problemas como eso. Otro problema, por ejemplo, entre 1909 y la 1960 es el caso de la mujer de Job. En la Biblia de 1909 dice que la mujer se acercó a Job y le dijo, ¿se acuerdan cómo le dice la mujer a Job? Maldice a tu Dios, ¿no? Maldice a tu Dios, sí. Pero eso sale en la de 1960. Ustedes buscan en 1909 y dice, bendice a tu Dios y muérete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra hebrea puede ser, aunque ustedes no lo crean, puede ser traducida por bendecir o por maldecir. Y uno dice, pero ¿cómo es eso posible? En nuestro lenguaje es muy raro encontrar en español una palabra que signifique un sinónimo y un antónimo a la vez. Pero en el hebreo y en el griego también hay términos que podían ser solamente entendidos bajo el contexto cultural en que se vivía, ¿no? Y fruto de las características de ese idioma. Entonces uno dice, a ver, si yo le quiero tener buena a la mujer de Job, elijo 1909. Si le tengo bronca a la mujer de Job, elijo de 1960. Esta mujer va y le dice, maldice a tu Dios y muérete. En cambio, la de 1909 tal vez es más bondadosa. Mijito, bendiga a Dios, alábelo y muérase una vez por todas, ¿no? Pero también yo podría ver que había sátira, ¿cierto? Cierta ironía en la palabra de la mujer cuando le dice, bendice a tu Dios, ¿no? Como diciéndole, ya, pues ahí está tu Dios, bendícelo, pues, tú que tan devoto eres, bendícelo, pero muérete una vez por todas. Depende cómo uno, ¿cierto? Cómo el traductor tome el contexto y lo quiera traducir. Ahora, lo maravilloso de la Biblia, hermanos queridos, es que todas las enseñanzas que tenemos de Dios jamás ha influido la traducción. Nunca. A pesar de que tenemos hoy día tantas versiones, ¿o no? Eso es lo otro. Que los hermanos que ocupaban y que amaban con todo su corazón y eran fieles 100%, no solo a Dios, sino a su amada Reina Valera 1909, cuando le sacan la de 1960, oh, se le enciende el celo, ¿no? Y de esto sale este hermano, ya un hermano bautista, que ya es viejito, ¿no? Escribió estas 38 razones por las cuales no hay que ocupar y hay que desestimar la Reina Valera 1960. Es lo mismo que hoy día le pasa a los hermanos de la 1960, cuando apareció, por ejemplo, la de 1995, ¿sí? O cuando salió del año 2000, ¿sí? O la actualizada del año 2015, que es la última, ¿sí? Donde ya no se ocupa en la 2015, ya no se ocupa el vosotros, ya el estáis, sino que ahora la Reina Valera 2015 se ocupa el están, ya nosotros, ya ustedes en vez de vosotros, en fin. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les pareciera que estamos perdiendo tiempo en esto, hermano? No, para nada. Es porque quiero que entendamos, y lo vamos a entender muy bien en las palabras que se traducen por misericordia. Y se van a dar cuenta cómo nos muestra de una forma tan profunda nuestro Dios, porque incluso las palabras misericordia españolas y compasión quedan cortas cuando se trata de escribir o de demostrar la descripción que hace Dios de sí mismo. ¿Sí? Misericordia es una palabra linda, maravillosa, pero cuando Dios se describe a sí mismo, busquen por favor Éxodo 34, uno de los versículos que hemos leído, de los pasajes que hemos leído bastante en nuestro estudio. Éxodo 34, versículos 6, 7. Alguien que pueda leerlo. Cuando Dios se describe de una forma tan profunda que en algunas versiones
Los traductores han decidido que la palabra misericordia es la más cercana, o la palabra compasión es la más cercana, pero otros creen que es mucho más profunda y se amplía mucho, mucho más de lo que significa misericordia. Veamos Amén. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Si el ¿Leo? que lo tenga, por favor, lo lee. ¿Leo? Por favor, hermano Marcelo. Ya dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Recuerden, hermanos queridos, y para nuestros hermanos que se vienen añadiendo, ¿quién es el que proclama esto? No es Moisés, es Dios mismo, ¿sí? Es Yahweh, es Jehová, ya es yo soy el que soy, él el que está proclamando esta verdad. Por lo tanto, esto es una autorrevelación que Dios hace de sí mismo. Y qué tremendo es cuando nosotros leemos, ¿no? Especialmente el versículo 6, se ocupa 2 veces la palabra misericordia, ¿no, hermano Marcelo? Ayúdenme. Sí, Sí, 2 veces. en las Sí. 6 y en las 7. En el No, versículo, en el 6 se ocupa 2 veces. En las 6 2 veces. Fuerte, misericordioso y piadoso. Y después dice Grande. grande en misericordia y verdad. muy bien, exacto, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, otra traducción, la NBI, dice, pasando delante de él, proclamó el Señor, ¿no? Hablando de Jehová. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande, no dice misericordia, dice en amor, ¿sí? Y el versículo 7 dice que mantiene no su misericordia, sino su amor. ¿Se dan cuenta como los que traducen en la NBI ya no usan la palabra misericordia, sino ocupan la palabra amor? Y obviamente esto para muchos es sencillamente cambiar el sentido de la escritura. Y la verdad es que no, mis queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes los 2 términos que se ocupan en hebreo aquí, ya en el versículo 6 y 7, que son los 2 términos que se traducen por misericordia, que son los más comunes para describir a Dios. Y es como Dios se describe a sí mismo. No es necesario, queridos hermanos, que ustedes escriban, solamente yo se los voy a mencionar. Recuerden que estoy trabajando en el tema de poder mandarles los apuntes. Ahí va a estar todo, ¿no? Así que si el Señor no viene antes, de aquí al año 2027, por ahí se los voy a tener, sean pacientes. El primer término que se ocupa aquí es un término que se llama rakham en hebreo. Se hablar en hebreo, ¿ven? ¿Qué capo soy? Y es un término, es la raíz de muchas otras palabras en hebreo. Y este enramaje de términos que salen de rakham es de donde se traduce compasivo, misericordioso, benigno, bondadoso, amoroso. Pero este término maravilloso también tiene relación con esto. Miren, entrañas, vientre, matriz, seno materno. ¿Sí? Este término se relaciona con este concepto. Es un término, por lo tanto, que habla claramente de un sentimiento profundo y comprometido de una madre y de un padre, especialmente de una madre. O sea, un entrañable amor, ¿sí? Un entrañable amor. Cuando Dios dice que Él es misericordioso, Él está diciendo que Él siente un profundo, ¿sí? Algo profundo y comprometido, un sentimiento profundo y comprometido con el que es objeto de su compasión. No es un mero sentimiento, ¿sí? No es lástima, jamás. Dios, cuando enfoca este sentimiento,
¿sí? Que hoy día, para entenderlo como sentimiento, no sabemos que es, este sentimiento revela su esencia, por eso le llamamos atributo de Dios, está mostrando la profundidad de cómo Dios experimenta ese vínculo con nosotros, ¿sí? Y es tan profundo que Él se compara, por medio de este término, con una madre, ¿sí? Con el amor materno. No hay nadie más que una mujer que ha dado a luz, puede saber lo que se siente, ¿no? Dar a luz un hijo. Y que luego de todo el dolor que pueda conllevar ese parto, ¿sí? Eh, luego cuando toman a ese bebé que está llorando, porque somos llorones desde que nacimos, ¿sí? Y que se lo pongan aquí en su seno materno, ¿no? Ese sentimiento tan tierno que lleva una mujer a amar inmediatamente, estamos hablando de las mujeres que están sanas psicológicamente, ¿no? Ya, ustedes saben que hay mamás que no sienten esto, ¿no? Nacen sus hijos y sienten repulsión porque estamos hablando de la mujer, de la mujer que está sana, de acá, de su cabecita, ¿no? De su corazón. ¿Qué es lo que hace la mujer? La mujer nos dice, este desgraciado que me hizo sentir como dolores como jamás en mi vida había sentido. O sea, ni mi papá cuando me pegaba correazos me hizo sufrir como tú me hiciste sufrir. Ese no es el pensamiento de una madre, después de haber sufrido tanto, ¿no? Sino que es mirar a esa cosa fea, porque seamos sinceros, hermano, eso de que qué bonito, mentira, somos todos re feos cuando nacemos, arrugados. Bueno, hay algunos que salen más bonitos que otros, pero la mamá lo ve y este ser que la hizo sufrir, no solo en el parto, sino lo más probable 9 meses atrás, pegándole patada por dentro, sí, succionándole su materia prima de alimento, ya haciéndole que le doliera la cabeza, que le doliera la espalda. Imagínense, mi mamá tuvo que estar 5 meses acostada. Miren lo malo que fui yo. De hecho, me siento tan mal hoy en día, hermanos queridos. Ya. Y esa mujer sencillamente se transforma, todo el dolor, como dice el apóstol Juan, ¿no? Cuando la mujer ya ha dado a luz, se le olvida el dolor y afloran todos esos sentimientos tremendos, maravillosos. Y ese bebé que llora y llora y llora, lo ponen aquí en el pisito de la mamá y el bebé se queda dormido, ¿sí? O chupando, ¿cierto? Chupando su primera mamadera, natural, original, de esa que creó Dios, ¿ya? ¿Y por qué aquí en el pechito? Porque el bebé vuelve a sentir las palpitaciones que él sintió durante 9 meses o los meses que hayamos estado ahí, esa intimidad entre la mujer y su cría, ¿no? Y su bebé se vuelve a gestar. Es ahí donde el bebé quiere seguir estando. Ya, no me alejen de aquí, este es mi lugar, aquí me quiero quedar por siempre. Por eso, hoy día, tantos seres humanos somos mamones, ¿no? Por eso, por ese sentimiento que nos apega a nuestra madre. Vuelvo a decir, tristemente, hoy día, especialmente hoy en día, querido hermano, las generaciones que han venido naciendo, el amor materno ya no es no es tan normal, ya, no es tan normal. Hay mujeres que hoy día no quieren tener bebés, con todo respeto si alguien tiene perrito o gatijo o perrijo, hermano, mujeres que prefieren tener un perro o un gato, ¿sí? O un chanchito, o un conejo, lo que sea, lo que sea. El punto es que no quieren tener a un bebé, ¿sí? Es triste esto, hermanos, pero esto también muestra cómo realmente la humanidad nos estamos acercando cada vez más a la descripción bíblica de una humanidad absolutamente contraria a Dios, ya, contraria a Dios. Bien, la palabra entonces, esta palabrita hebrea, que se traduce por misericordia, también por compasión, es un término entonces que nos habla de la profundidad de cómo Dios siente en favor de los suyos, ¿sí? Esa es la primera. Y vamos a leer, por ejemplo, hermana Miriam, Jeremías 31:20, hermano Dani, Salmo 103:13, Pastor Raúl, Isaías 49:15. Le voy a dar a los hermanos que veo, ya por si acaso no se sientan discriminados el resto de los hermanos. Hermano Marcelo, hermana Sandra, Primera de Reyes 3:26.
Hermana Laura, ¿le di? ¿Le di uno? No, Salmo 18:1. Entonces, este término traducido por misericordia nos muestra a un ser que siente profundamente, ¿sí?, en favor del que es objeto de su, en este caso, de su compasión, de su misericordia. ¿Los tienen, hermanos? Vamos con Jeremías 31:20, por favor. Amén. Sí. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué hermoso. Qué hermoso. Fíjense cómo la misericordia se relaciona con entrañas. Recuerden, mis queridos hermanos, que en ese tiempo, en el tiempo especialmente bíblico, la gente no creía que los sentimientos se sentían en el corazón como nosotros, precisamente, sino que se sentían en las entrañas, aunque el corazón también podía ser parte de las entrañas, de todos los órganos internos. Pero acá abajito, ¿cierto? En las entrañas es donde se creía que nacían las emociones, ¿no? Habían culturas donde la mujer cuando lloraba se tomaba la cabeza y se tomaba las entrañas para mostrar el dolor, ¿cierto? Y sobre eso lloraban, ¿ya? Mostrando que les dolía aquí, ¿cierto? Pero también aquí en sus entrañas. De aquí es donde viene el término entrañable, ¿no? Amor entrañable. Es una palabra española que viene, ¿cierto? De un término antiguo que tiene que ver con las entrañas, ¿ya? O sea, para nosotros, yo te amo con el corazón. Antiguamente decían, yo te amo con las entrañas. Hoy día sonaría raro eso, ¿no? Yo te amo, imagínense decirle a un ser querido, te amo con todas mis entrañas, sonaría bastante raro. Pero en ese tiempo, en el tiempo bíblico, era lo normal. Sigamos. Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Muy bien. ¿Se dan cuenta? El vínculo de compadecerse, de tener misericordia, ¿cierto? Y cómo se vincula el sentimiento de padre en el anterior, el de madre, ¿sí? Cómo Jehová se refiere a su hijo, ¿sí? Al pueblo de Israel como su hijo, ¿ya? Se va mostrando claramente esta palabra maravillosa como ese sentimiento en Dios. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Saben qué? Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos el amor de Dios manifestado a raudales, ¿no? Pero no, el Antiguo Testamento no se queda atrás. Imagínense la forma de expresarse de Dios. Aunque la mujer se olvide, que en ese tiempo no es como ahora, en este tiempo el amor maternal se ha ido desnaturalizándose, pero en ese tiempo estaba full time. Y en ese tiempo el Señor dice, aunque pudiera ocurrir que la mujer deje de compadecerse, de sentir un tierno afecto por el hijo a quien parió con amor, yo no me olvidaré. Aunque ella lo haga, yo no lo haré. Así de profundo es este sentimiento en Dios. ¿Sí? Seguimos. Primera de Reyes 3:26. Primera de Reyes 3:26. Sí. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Bien. Miren, cuando dice aquí que la mujer se conmovió en sus entrañas, es una palabra que se deriva de este mismo término que estamos viendo. Y aquí se ve claramente cómo esa palabra se relaciona con el amor materno. Creo que se recuerdan el contexto de esta historia, si no, para los que no saben, se relaciona cuando se prueba la tremenda sabiduría de Salomón, ¿no? ¿Se recuerdan? Eso hasta hoy día es casi de dominio propio, ¿no? No solo el cristianismo. Cuando dos mujeres llevan a un hijo, ¿cierto? Diciendo una a la otra, culpándose que el hijo había muerto, el de la otra, y que ese hijo que había quedado vivo era, no, es mía, no, es mío, no es tuyo, es mío, y está la pelea entre ellos, y aquí Salomón, con una tremenda sabiduría, de aquí es donde viene a decir, ¿no?
esta persona tiene sabiduría salomónica, ¿ya? O tuvo un juicio salomónico, viene de justamente esta historia, ¿no? Salomón dice, bueno, están peleando tanto, guardia, tome el bebé, saque su espada y pártalo por la mitad. Y le da la mitad, una mitad a cada una, y así quedan felices, ¿ya? Y obviamente el guardia no ahora estaba muy de acuerdo, pero tiene que obedecerle al rey, toma el bebé, ¿cierto? Y las dos mujeres están viendo cuando el soldado saca, ¿cierto? La espada y va a partirlo, pero la verdadera mamá siente en sus entrañas, ¿sí? Ese sentimiento maravilloso, esta compasión, ¿sí? Que lo anexa a su bebé y ella prefiere negar tener a su hijo que ver a su hijo muerto, ¿sí? Y la mujer dice, no, no lo hagan, que ella se quede con él. Y ahí Salomón le dice, entréguenle a esa mujer el bebé, porque esa es la verdadera mamá. ¿Se dan cuenta cómo este término entonces relaciona profundamente el profundo amor de mamá, de papá, ¿sí? Lo entrañable con cómo Dios se relaciona con sus criaturas? Es maravilloso. Una buena razón para adorar a nuestro Dios, ¿no? ¿No creen que es una linda razón para amarlo a Él y para darle la gloria, la alabanza, para poder vivir para un ser así? Vivir para un ser así, mis queridos hermanos, es maravilloso. Un paréntesis, permítanme, hermanos queridos. Lo otro que ha sido base para nuestro estudio es entender que todo este conocimiento que estamos refrescando en algunos, que estamos conociendo por primera vez en el caso de otros, ya en algunos mezcla de las dos situaciones, tiene que ser es para que nuestra mentalidad sea transformada. Este tiene que ser conocimiento que nos transforme, queridos hermanos. No solamente que llene nuestro intelecto, ¿ya? No es que digamos y repitamos como una cacatúa, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es amor. No, no, no. Sino que el saber cómo es nuestro Dios nos impacte profundamente, de tal manera que transforme nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de acercarnos a nuestro gran y maravilloso Dios. Bien, el caso, les voy a leer 2 Samuel 24:14 para que veamos un caso, otro caso práctico, como el de esta mujer. Salmo 18:1, pastor. Perdón, gracias hermano Marcelo. Salmo 18:1. Hermano, es la única parte en la escritura donde el mismo término, un término derivado de este, se traduce por amar. Pero fíjense cómo se enfoca. Hermana Laurita, te amo, oh Jehová, te amo, Exacto. oh Jehová, fortaleza mía. David está mostrando que el amor que siente por Dios es algo profundo. No es una mera emoción, es una emoción que nace de lo más profundo de su ser, ¿no? Y está diciendo, así te amo, ¿ya? Maravilloso, ¿ya? Es realmente maravilloso. La NBI dice, ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? Exactamente. Un amor muy profundo el de David por Dios. Lo sabemos muy bien. ¿Ya? Gracias, hermana Laurita. Bien, veamos la historia. Les voy a leer 2 Samuel 24:14 para que si ustedes lo encuentran no hay ningún problema. ¿Ya? Este es el caso cuando bueno, a David se le reconocen mínimo 2 grandes pecados. Creo que muchos de ustedes sabrán, ¿no? ¿A qué me refiero? El primero y aquel que incluso después de muerto de David sigue pesando, pero aún así Dios lo ha perdonado, es el pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, ¿no? Y el segundo, confirmado como pecado, fue el censo, ¿sí? Censar al pueblo cuando Dios no quería que eso ocurriera, porque significaba desconfianza, por un lado, de Dios, y por otro lado significaba vanagloria en David, y David lo hizo igual, y censó al pueblo, ya, y obviamente la ira del Señor se levantó en contra del pueblo, en contra de David, ya, el justo juicio de Dios, y Dios le da a David el poder de decisión. Mira, le dice, escoge tú el castigo, este o este otro. Y en 2 Samuel 24:14
nuestro querido hermano David, ya leo en la Reina Valera del 60. Entonces David dijo a Gad, que era el profeta que Dios había enviado con este mensaje de que decidiera cómo quería que Dios castigara, mandara su castigo. En grande angustia estoy, dice David. Caigamos ahora en mano de Jehová, ya, porque sus misericordias, ¿sí? Su rakham, sus misericordias son muchas, más no caiga yo en manos de hombres. David sabía muy bien qué es lo que era caer en las manos de los hombres. No, dijo David, no hay donde perderse. Quiero que caigamos en las manos de Jehová, que Jehová nos castigue como él estime conveniente, porque sé que aún en su castigo Dios es misericordioso, ¿sí? Actúa con un sentimiento de compasión profundo, ya entrañable. Este es el primero de los términos. El segundo es Gesed y se traduce también como bondad, amor constante, gracia, ya, y que se puede entender como algo que es mucho más que compasión o que misericordia. Se puede entender como un amor leal, un amor constante. Eso es lo que muestra este término que se traduce en nuestra Reina Valera como misericordia, ¿ya? Porque este término conlleva la idea de amor, miren qué maravilloso el término, conlleva la idea de amor, generosidad, fidelidad, constancia y compromiso, ¿ya? Vamos, hermana Miriam, Nehemías 9:17, hermano Dani, Isaías 54:8, Pastor Raúl, Salmo 136. Bueno, en muchas partes más se traduce este término como misericordia o compasión, ¿ya? Pero, Isaías 54. Sí, Isaías 54:8. Hermana Miriam, Nehemías 9:17 y Pastor Raúl, Salmo 136. Imagínense lo profundo del sentimiento que Dios muestra a través de estos términos, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros entendamos misericordia de Dios, es mucho más que sencillamente que Dios siente algo en su corazón en cuanto a la misericordia, ¿cierto? En cuanto a la miseria del ser humano. Es mucho más profundo, ¿ya? Leamos Nehemías 9:17, hermana Miriam. No hay problema, vamos de nuevo. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Grande en Porque Gesed. no los abandonaste. Qué lindo. Bueno, buen punto al final. Merecían ser abandonados, merecían ser eliminados, merecían ser castigados, ¿sí? Pero de tal forma, no de un castigo como Dios lo hacía, sino de ser desechados. Pero como leyó al final nuestra hermana Miriam, no los abandonaste, porque eres un Dios grande en misericordia, grande en Gesed. Eso muestra que el compromiso que Dios tenía con su pueblo era de un amor profundo, un amor leal, un amor constante, ¿ya? Los llevaba a ser generoso con ellos, fiel con ellos, constante, a estar comprometido con ellos. Y la historia, hermanos, de Israel nos grita esto. Creo que usted lo tiene claro, ¿no? Si no ha leído todo el Antiguo Testamento para ver toda su historia, le recomiendo que lea Nehemías capítulo 9. Ahí hay un resumen que hace Esdras de la constante, la constante relación entre la infidelidad y rebeldía del pueblo y la misericordia de Dios. Isaías 54:8, por favor, hermano Dani. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Qué lindo. Amén. Qué tierna, no sé si yo nomás me imagino, siento esto, siento una profunda ternura al Dios manifestarse a través de esto, ¿no? De cómo Dios se expresa, que está muy distante de lo que muchos creen por no haber leído el Antiguo Testamento,
de creer lo que algunos enseñan por ahí, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y que es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No, hermano, ¿cómo un Dios airado que solamente quiere castigar, que siempre está enojado, puede ser este Dios que habla aquí? ¿Ya? Y lo hemos estado viendo vez tras vez. Lo vimos profundamente cuando hablamos del amor de Dios, ¿no? Con cuánta ternura, ¿ya? Dios se expresa, ¿sí? Hermanos, lo más probable es que usted escuche a más de algún expositor por ahí que va a decir que Dios no tiene sentimientos, la verdad, que lo único que Dios hace es expresarse para que nosotros lo entendamos, pero la verdad es que Él no tiene sentimientos. Hermano, eso es contradecir la revelación misma de Dios de sí mismo. La diferencia es que Él tiene sentimientos controlados, ¿sí? Son inmutables y Él los aplica de forma correcta, no como nosotros, que se nos desbandan por cualquier cosa, ¿no? Pero Él siente profundamente, es un ser sensible, siente profundamente, ¿ya? Siente un ardor profundo, ¿sí? De aborrecimiento hacia la maldad, pero también de la misma forma, tan profundamente, también siente a favor, ¿sí? del objeto de su cariño, de su sentimiento, su misericordia y su compasión. Pastor, Salmo 136, escoja algún versículo. No lo vamos a leer completo. El pastor Raúl se ríe porque sabe muy bien. Escoja cualquiera. El último si quiere, no sé. Versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Gracias, pastor. Gracias. ¿Por qué le di a escoger al pastor? Para los que no tienen el Salmo 136, es el salmo que por excelencia exalta a Dios de esta manera, ¿no? En nuestros versículos, cada versículo por medio da una razón y luego dice, porque para siempre es su misericordia. Permítame leer el 23. Por favor. Ya, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Gracias, pastor. Sí que está tentado a leer muchos más. Deleitémonos, hermanos, en nuestro devocional de mañana. Leamos el Salmo 136 para recordarnos del estudio de hoy y adoremos en nuestro tiempo a solas con el Señor. Adorémoslo por la grandeza de su misericordia. Todo esto, hermanos queridos, nos muestra a un ser completamente comprometido, ¿sí? Amando profundamente, entrañablemente, ¿ya? Un caso de este término, ¿se recuerdan que hemos visto el caso de Moisés? En 2 oportunidades el Señor le dice a Moisés, hazte a un lado porque voy a hacer desaparecer a este pueblo, porque ya estoy harto de él, ¿sí? Lo voy a hacer, literalmente lo voy a raer de esta tierra. Y en la primera ocasión que esto ocurre es cuando Moisés baja con las tablas de la ley, la primera vez que sube al monte, ¿sí? Y habían hecho el becerro de oro, o los becerros de oro, ¿no? Entonces ahí Moisés intercede por el pueblo, y nosotros vimos que por la revelación de sus atributos entendemos claramente hoy de que lo que Dios estaba haciendo era probar a Moisés, ¿ya? Pasan los años y vuelve a ocurrir algo semejante. Dios le dice, Moisés, hazte un lado, ahora sí, ya estoy cansado, mi paciencia se agotó, voy por lo tanto en contra de este pueblo y de ti, y a ti te voy a poner sobre una nación nueva de gente, ¿ya? Y aquí es donde Moisés vuelve a interceder a favor del pueblo. Y en Números 14, 19 tenemos lo que Moisés usa como base para su intercesión, ¿ya? Dice el versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés está reconociendo que el perdón de Dios ha sido por la grandeza de su misericordia, de su amor, de su generosidad, de su fidelidad, de su constancia, de su compromiso con este pueblo que merecía exactamente lo contrario.
Ambos términos, mis queridos hermanos, mezclados conllevan la idea entonces de un sentimiento precioso y profundo, relacionado con amor, comprometido, enfocado, y jamás tiene la idea de lástima, que hoy se relaciona mucho con el término compasión o misericordia. La verdadera compasión, la de Dios, jamás es un mero sentimiento. Es un sentimiento profundo, pero que nace de su propia esencia, de un Dios tan maravilloso. Y fíjense, recuerden que Él no necesita de nada ni de nadie, pero esto muestra la grandeza de Dios, ¿sí? Sencillamente de no amar, de no tener compasión, de castigar. Sin embargo, todo lo contrario, Él está completamente comprometido, ¿sí? Con los seres que Él, con los seres que son el objeto, en este caso, de su compasión y de su misericordia, mis queridos hermanos. ¿Cómo no adorarlo por esto, no? La gran razón, el día que se congregue, mi querido hermano, levante sus manos, si puede hacerlo en su iglesia, o si no le permite levantar las manos, levante su corazón, su mente, y diga: te alabo, Señor, porque para siempre y grande es tu misericordia. Hermano Marcelo, hermana Sandrita, no sé cuál de los dos. No, no, que es que leí el 20 y lo encontré tan, que dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, no se demoró nada. Sí, qué maravilloso, ¿no? Era como que parece que Dios estaba esperando que Moisés le dijera eso, ¿no? Sí, maravilloso. Aquí es así como se nos muestra Dios, ¿ya? Y vuelvo a decir, hermanos queridos, esa falsa enseñanza de que el Dios del Antiguo Testamento, mi querido hermano, es diferente al del Nuevo, es un error garrafal. Nunca tenemos que aceptarlo ni creerlo, ¿ya? Hermana Miriam. Sí, quiero hacer una pregunta Claro que sí. de lo que escuché no hace mucho. A una persona le escuché decir y me quedó como dando vueltas. Dijo que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ya no debemos pedir la misericordia del Señor para nuestra vida porque ya está. ¿Es tan así? Como cuando oramos, que ya no debemos orar por la misericordia porque ya está la misericordia con nosotros. Sí. Me río porque lo he escuchado también, hermana Miriam. Sí, lo he escuchado muchas veces. Miren, voy a ser muy directo en esto. Ustedes saben que para los hermanos que se han ido agregando, pueden levantar su manito si tienen alguna consulta, por supuesto con referente al tema. No me vayan a salir con si existen los ovnis o cosas como esa, ¿no? Tiene que ser con referente al tema. Y si usted hace una pregunta que yo voy a considerar que es un poquito extensa la respuesta, vamos a irlas dejando para un estudio especialmente para responder algunas preguntas. Pero hasta ahora no se ha juntado ninguna pregunta tan larga, o sea, que la respuesta sea tan larga, tan extensa. Y aquí quiero ser muy puntual. Mis queridos hermanos, hay veces que nosotros los cristianos, especialmente hoy en día, deducimos cosas de la Escritura y especialmente las deducimos porque suenan bonitos, ¿no? Suena re bonito decir: no pidas a Dios misericordia porque la misericordia está. Suena bonito, ¿ya? Pero me gustaría saber en qué parte de la Biblia dice que no tenemos que pedir misericordia. ¿Y por qué tal vez ocurre esto? Porque no se entiende la misericordia, ¿no? Para muchos, misericordia significa lástima, ¿no? Entonces, está como el concepto de decir: cuando yo le pido misericordia a Dios, le estoy pidiendo lástima. Es como la frase de algunos hermanos antiguos, ¿no? Señor, merezco tu lástima porque soy como un gusano que se arrastra por la tierra, ¿no? Y de ahí es donde algunos reaccionan un poco extremo en contra de eso, porque también está mal, no somos gusanos, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel, Dios dice que lo denomina como gusano de Jacob, ¿ya? Pero es un tema de Dios, no es nuestro. Pero ese tema de creer que la palabra misericordia significa lástima, ya significa que Dios te está mirando para el lado diciendo: ya, me voy a compadecer de ti, ¿no? ¿Entiendes la idea, no? ¿Sí? Y al tener ese mal concepto de la misericordia, ya como que Dios
lo que le estamos pidiendo, ¿no? Que se apiade, que sea piadoso en extremo hacia nosotros, porque no se entiende lo que es la misericordia. Pero creo que hoy día nos ha quedado un poquito más claro lo que es la misericordia, ¿no? Por lo tanto, cuando yo le pido misericordia a Dios, le estoy diciendo, Señor, actúa conmigo de esa forma profunda, ¿sí? Que tú sientes por mí, ¿ya? Esa misericordia, te pido que fue derramada a través de Jesús en la cruz, ¿sí? Sé que me amas, sé que tienes compasión por mí, ¿ya? ¿Y por qué no orar así? No entiendo, ¿entiendes? Entonces, ¿de dónde sale eso? Salió de un predicador que quiso enseñar algo que suena bonito, con todo respeto, no sé, ojalá que nadie aquí de los presentes haya predicado alguna vez así, porque como no lo sé, soy inocente, ¿ya? Pero, claro, cuando yo voy a Dios y le digo, misericordia, Señor, estoy así, pero por los suelos, y soy indigno. Creo que muchos relacionan la misericordia con la indignidad, ¿no? Pero no es así. Lo estamos viendo. La misericordia es un sentimiento maravilloso de Dios. El Dios misericordioso, compasivo. ¿Ya? Lo que Jesús sintió por la gente fue compasión. Y está bien, hoy día somos hijos de Dios, estamos bendecidos con toda bendición espiritual, ¿cierto? En los lugares celestiales. Sí, tenemos todo eso. Misericordia, todo eso. Pero ¿por qué no vamos en algún momento a decirle, Señor, ten misericordia de mí o ten compasión de mí? Hermano, especialmente cuando sabemos que hemos pecado, ¿sí? Cuando hemos pecado, cuando le hemos fallado al Señor. ¿Por qué no? Ahí tendría que estar eliminando una expresión maravillosa de la esencia de Dios. ¿Y por qué hacerlo? ¿Ya? Y esto no solamente pasa con eso, hermana Miriam, pasa con muchas cosas porque nos gustan las frases cliché, ¿no? Las frases cliché son bonitas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la iglesia ha entrado todo este sistema de coach. ¿Sabes lo que es un coach, no? Estos motivadores, ¿sí? Tanto motivador emocional. ¿Y qué es lo que usan los coaches? Frases, ¿sí? ¿Ya? Y hay cristianos que usan también, se creen coach y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Así como la miradita, así, ¡ting! ¿Sí? Usando versículos bíblicos, ¿ya? Pero está bien. Yo creo que todos decimos amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero tengo que entender en qué contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que no he estudiado ni sacado una carrera universitaria, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a esta empresa y sé que me dan el cargo de gerente inmediatamente porque soy un hijo del rey, porque no puedo estar por cola, tengo que estar por cabeza y ¿no es cierto? Y vamos con todo. Y resulta que me dicen, ¿y su estudio? No tengo ningún estudio, pero aquí vengo como hijo del rey. Así que usted me tiene que dar porque vengo aquí con palabras proféticas. Así como entró a salir, hermano, ¿quién lo ama? Lo va a inflar con eso, hermano. ¿Sí? Con todo respeto, pero es por la mal visión, ¿no? El coach. No hay que entender qué significa contextualmente en la palabra del Señor. ¿A qué se refería Pablo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero como es otro tema, no lo voy a tocar porque aparte que usted ya lo sabe, porque ha leído Filipenses capítulo 4, ¿cierto? Así que, y si no lo ha leído, vuelva a leer, o no lo ha leído hace mucho tiempo, léalo y el Señor le va a mostrar claramente cuál es el contexto. Así que mi querida hermana Miriam, vuelvo a decir, es como muchos casos que hoy en día se dan en que no es necesario decir eso. Si un hermano está pidiendo misericordia a Dios enfocado correctamente, que lo haga. ¿Por qué lo voy a juzgar? ¿Por qué lo voy a corregir? ¿Y sabe qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque se nos acaba el tema realmente importante de la escritura, ¿no? O sencillamente se nos acaba porque no seguimos profundizando. Entonces necesitamos buscar otros temitas, ¿no? Más cliché para impactar el día domingo. Imagínense, hermano, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de Dios? ¿Sí? Así que en ese sentido, mis queridos hermanos, ¿para qué perder tiempo en cosas como esta? No, es que puedes, no tienes que decirle a Dios misericordia, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Mejor profundicemos la enseñanza, ¿sí? De la grandeza de Jesús, de la grandeza del Espíritu Santo, de la grandeza de Dios. Y creo que las cosas van a marchar mucho mejor. No sé si quedó respondida a la pregunta, hermana Miriam. Ojalá que sí. No, sí, no, súper claro. Sí, más que nada, pastor, uno queda un poco con un cierto sabor amargo, más que uno por los nuevos. Sí. Eso, porque por último uno, gracias a la misericordia del Señor, uno está en este estudio,
que se han aclarado muchas dudas y grandes dudas. Y de una u otra manera hay un pequeño conocimiento de la palabra. Sí. Ojalá, yo creo que entre más leemos, más conocimiento hay, pero a veces somos o soy floja en ese sentido. Pero los que están llegando recién, pues, pastor, es la gente que va a criarse con esos conceptos equivocados. Sí. Entonces, ese es el punto, Sí. de que uno queda ahí como marcando ocupado, no porque uno crea lo que están diciendo, porque Ujú. si no está la misericordia del Señor con nosotros, ya hubiésemos sido consumidos, dice su palabra. Así es. Si es, o sea, ¿dónde queda ese versículo? Sí. Y eso está en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, pero si no está su misericordia, no estaríamos aquí hoy día. Así es. Entonces, ese es el sentido de los Ujú. que recién están llegando, que llevan un mes, un año algunos. Entonces se quedan con esos conceptos un poco errados. Así es. Así que sí, gracias por la aclaración y por el apoyo, porque voy a ir a hablar en nombre del pastor Pablo. Amén, amén. Vamos a estar orando por usted ahí. Dele con todo nomás. Cuando entendemos la misericordia, todo lo contrario, ¿no? Se produce, espero que eso se produzca en ustedes, mis queridos hermanos, de tirarnos en los brazos de la misericordia de Dios, ¿sí? De que Dios nos abrace con su misericordia tan maravillosa, porque es algo profundo y maravilloso que nace de lo más profundo de su ser. Bien, mis queridos hermanos, seguimos. Por lo tanto, tenemos que ver que esta misericordia, ya, de Dios se manifiesta de tal manera de que Dios se ve anexado con nosotros, se compromete con aquellos que Él tiene misericordia, ¿ya? Y sobre la misericordia de Dios no podemos pasar por alto el hecho de que este mismo sentido que hemos estado viendo con respecto al amor, ¿no? Se aplica también a la misericordia. Seguimos en el Antiguo Testamento, estamos viendo la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿ya? Luego vamos a ver la del Nuevo. Hermanos queridos, así como el amor no se opone a la justicia de Dios, la misericordia tampoco se opone a la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en el momento preciso, la misericordia de Dios se manifiesta en el momento preciso, y no tenemos que malinterpretar algunas verdades, como lo vimos en el caso del amor. Ya, Jehová, a través de Jeremías, ese versículo que tanto le gusta a muchos, que es maravilloso, con amor eterno te he amado, ¿no? Por tanto, prolongué mis misericordias a ti. Maravilloso. Con amor eterno. Y muchos creemos que eso significa que Él nos va a amar siempre. No importa las circunstancias. ¿Ya? Y eso lo tratamos con el caso del amor. Pero vimos que escrituralmente su amor es eterno porque Dios es eterno. Y Él nos está amando con su amor, que es eterno. Pero no significa que en un momento determinado Él no va a darle cabida a su justicia, que también es eterna, para que nos castigue. Si lo merecemos, si lo necesitamos. ¿Sí? E incluso al mismo pueblo que le dice con amor eterno, ¿sí? Te he amado, Jeremías, van a pasar unos años y ese pueblo rebelde, porque la misma profecía de Jeremías, en el mismo contexto, Dios, ¿sí? Diciendo que si no se arrepienten, juicio va a venir sobre ellos, el juicio de Dios vino, y vino de forma terrible, a través de Nabucodonosor. Entonces, se cree que amor eterno, no, es que Dios me ama con amor eterno, y ese amor tan permisivo es eterno, así que nunca me va a pasar nada. No, no, no. Ahí estamos muy equivocados. Y en el caso de la misericordia pasa lo mismo. ¿Ya? Isaías 54:8. A ver, hermana Sandra, si lo puede leer, por favor. Vamos a ver que la misericordia de Dios también es eterna, no solo su amor. ¿Por qué? Porque cada atributo de Él es eterno, porque los atributos de Dios son la manifestación de su esencia, y su esencia es eterna, ¿sí? Inmutable, perfecta, ya, e infinita. Ya, mi hermana Santita, ¿lo tiene? Sí, amén. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti,
por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Tremendo, ¿no? Ya lo habíamos leído, pero siempre es bueno volver a leerlo. Creo que lo leyó hermano Dani en delante, donde también se define misericordia eterna. Tenemos que ver cada uno de sus atributos de esta manera, hermano. Ahora, significa que la misericordia eterna, ese sentimiento profundo de Dios que lo lleva a compadecerse, a abrazar, a comprometerse, ¿deja de ser eterno cuando Dios castiga? No deja de ser eterno. Dios sigue siendo eternamente misericordioso, pero Él también es justo eternamente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Él da cabida a su justicia y viene el juicio de Dios, y ustedes saben que el juicio de Dios puede ser tremendamente potente, ¿no? ¿Sí? Viene el juicio de Dios, su justicia manifestada, ¿significa que Él dejó de ser misericordioso eternamente? No. Lo que pasa es que ahora se está manifestando en justicia porque tiene que hacerlo. Lo vimos en la justicia, no quiero volver atrás, ya, para no salirnos del término que estamos viendo hoy día, del atributo, ¿ya? Obviamente esto no le gusta a muchos. No. Prefería la otra visión, ¿sí? Que la misericordia eterna significa que Él siempre nunca me va a hacer ningún daño, ¿no? Él siempre me va a estar abrazando. Aunque yo haga cositas malas de vez en cuando, y aunque no quiera abandonar este pecado que sé que no le agrada, pero Dios es misericordioso, ¿no? Es lo mismo que pasa con la gracia. No, dicen algunos, el Dios de gracia, ¿no? Como bien le han denominado algunos, ya, la famosa gracia barata, ya una forma irónica de referirse a la gracia de Dios, ¿no? Por el triste concepto que algunos tienen. No, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es lleno de gracia, así que me tiene que perdonar. ¿Me tiene que perdonar? No es que por la obra de Jesús Él me tiene que perdonar. Y aquí viene otra frase cliché. No, yo vengo ante ti, Señor, y tú tienes que venir ante Dios y decirle a Dios, no quiero un no por respuesta. ¿Sí? No acepto un no por respuesta. Hubo un predicador famoso, a finales del año 1800, ya, que él oraba diciendo y enseñaba que uno tenía que orar, Señor, no acepto un no por respuesta porque vengo con tus promesas. ¿Sí? Esa es una cosa, ¿no? En el sentido de que él no venía caprichosamente, orgullosamente a decir, no acepto un no por respuesta, sino que él decía, aquí está tu promesa, ¿sí? Su énfasis era las promesas de Dios, y yo sé que eres un Dios fiel a tus promesas, por lo tanto, sé que no me vas a decir que no, ¿sí? Pero las promesas de Dios, hermano, ¿sí? Es diferente a decirle, Dios, soy tu hijo, por lo tanto, no acepto un no por respuesta. Quiero mañana el auto que te estoy pidiendo. ¿Sí? Es complicado esto, hermano, pero fíjense que ¿de dónde nace esto? Nace de creer que Dios tiene la obligación, porque Jesús murió, ¿sí? De perdonarnos. Tiene la obligación, siempre y cuando yo me arrepienta. Para eso murió Jesús, murió para que la gracia de Dios y el perdón de Dios fluyera a través de su gracia, si nosotros pecamos y fallamos al Señor, ¿sí? Pero la obra de Jesús no significa que sencillamente porque Él murió, por sí mis pecados van a ser perdonados. No. El tema del arrepentimiento sigue vigente en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles, en absolutamente todo el Nuevo Testamento, de que yo tengo que arrepentirme. Si no hay arrepentimiento, significa que yo quiero seguir en mi pecado, ¿no? Por eso Juan escribe, si habéis pecado, abogado tenéis, ¿sí? Pero en esencia Juan está diciendo que te arrepientas, porque si no te arrepientes, si no confiesas tu pecado, sencillamente no hay perdón, ¿ya? No sé si se entiende. Hermano Marcelo, creo que era usted. Perdón. No, es que con respecto a lo que usted contaba del predicador que llegaba humildemente pidiendo con las promesas de Dios, bueno, le iba a contar como mi testimonio con respecto a lo que vivimos, pero después me arrepentí de querer hacerlo.
Con respecto al tema de cuando Sandra fue diagnosticada de cáncer, Ajá. bueno, yo oraba justamente pidiendo, o sea, diciéndole al Señor, Señor, tú dijiste que no es bueno que el hombre... Y yo, Hablando de la mano a Dios, sí, y yo vengo a ti continuamente pidiéndote con tu palabra, con tus promesas, y que no es bueno para mí. Eso. ¿Y Dios le respondió? Amén. Sí, así lo vemos, al ladito suyo está la respuesta. Dios sabe muy bien la intención de nuestro corazón, hermano. Por eso puse el ejemplo de este predicador del siglo XIX y lo que alguna vez he escuchado, no sé si lo han escuchado en un triste video que anda por ahí dando vuelta. Son las cosas que por eso no me gusta ver muchos videos de algunos cristianos, ¿no? Donde un músico cristiano está muriéndose de un cáncer estomacal, ¿no? Se junta la cantidad de puros profetas de Baal. Ay, perdón, lo dije. Me arrepiento, sí, Señor, perdona. Bueno, ya no de Baal, pero sí falsos profetas, porque todos le profetizaban que Dios lo iba a sanar, todo el mundo en esa. ¿Cuántos? Grandes cantantes cristianos, grandes pastores, apóstoles, querubines, serafines, de todos los había. Andaban hasta alguien, creo, por ahí, ¿no? Todos profetizando lo que que Dios lo había sanado. Y palabras como esta, no sé si las has escuchado, de hecho, decretamos, ¿sí? Decretamos, declaramos. ¿Es malo declarar? No. Es bueno declarar las promesas del Señor, pero cuando declaras basado en las promesas de Dios, no en decretar porque eres hijo de Dios y por eso tienes la autoridad de Dios. No, está muy mal enfocado lo que significa que Dios delegue su autoridad en nosotros, pero ese es otro tema. Y una pajarita le dice, no aceptamos esta noche un no por respuesta, le dijo a Dios. Pasaron unas semanas y el hermano murió de cáncer. ¿Sí? Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, hermano, ¿se imaginan la cantidad de muertos apedreadas? Puros falsos profetas. Puros profetas que mintieron, que dijeron, como dice el libro de Deuteronomio, profetizaron de su propia humanidad, diciendo Dios dijo esto y Dios no había dicho nada. Qué triste. Esa es la condición de nuestra iglesia actual, ¿no? No de toda, y gracias a Dios por eso. Pero hay que cuidarse, mis queridos hermanos, ¿ya? Y la misericordia de Dios tiene que ver con eso, con que nos acerquemos, ¿sí? Sabiendo que Dios nos ama profundamente, que tiene un sentimiento muy profundo hacia nosotros, pero jamás nosotros debemos desconocer que eres un Dios justo también, ¿ya? Es un Dios justo. Otro tema con respecto a la misericordia, hermanos, en el Antiguo Testamento, y veamos, por ejemplo, el tema de que la misericordia de Dios se va manifestando siempre conjuntamente con su justicia, ¿sí? Se mezcla, ¿sí? Se entrelazan de una forma maravillosa, ¿ya? Y como les dije en delante, lean el resumen de la historia de Israel en Nehemías capítulo 9, versículo 17, ¿ya? Pero fíjense, por ejemplo, leo cómo la historia de Israel se nos muestra al punto tan pecadora, ¿sí? Que Isaías comienza su profecía declarando cosas tremendas, hermano, ¿no? Isaías 1, 4 al 6, si lo quieren leer conmigo, ¿ya? Isaías 1, del 4 al 6. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Wow, qué fuerte, ¿eh? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Wow. ¿Qué lenguaje está ocupando el profeta? Desde la planta de pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Vuestra tierra está desnuda, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño o un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¡Wow! Y miren lo que dice el versículo siguiente. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿A quién le está diciendo Gomorra y Sodoma? Al pueblo de Israel, al pueblo, a su pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Fíjense, la primera parte de la pregunta. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿A qué se refiere? Holocausto de carneros, cebo, animales gordos. Bueno, tú, Señor, el libro de Levítico, ¿o no? Era lo que Dios les había mandado hacer. Pero no bajo la segunda parte de que nos revela la segunda parte de la pregunta. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. O sea, ellos usaban el sacrificio, los sacrificios de animales ya no, ni con un sentido correcto en el corazón. Lo hacían solamente por religión. Hermanos, esto es exactamente lo que pasa cuando los hijos de Dios hoy día van el día domingo al culto, el día que sea el culto, y ahí está el grupo de alabanza, y comienzan a cantar, y comienzan a decir, santo, santo, digno eres, maravilloso, te adoramos con todo el corazón, no hay otro como tú, y santo, y 3 veces santo, ¿sí? Y luego se llega a la casa viviendo una vida que no honra a Dios, ¿sí? Gente, cristianos que levantan su mano el día domingo, volviendo en la noche están acudiendo a la pornografía, cristianos que golpean a sus esposas, cristianas que golpean a sus esposos, porque eso también ocurre, ¿sí? Violencia intrafamiliar, ¿sí? Robo en los trabajos, ya un tremendo desprestigio, se me trabó la lengua, desprestigio del evangelio, que usted, yo sé que usted lo sabe, ¿no? Esos casos cuando le quieres predicar a alguien y te dice, no, 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 va a ser como el canuto de mi vecino, que Dios me libre. Sí. Es lo mismo. Dios no quiere de nosotros la alabanza, por supuesto. Pero ¿de qué sirve que le alabemos y digamos que Él es santo si estamos viviendo vidas absolutamente contrarias a esa santidad? ¿De qué sirve cantar bonito en el culto? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Es aquí lo mismo. El Señor dice, no me traigan más ofrenda vana. ¿Sí? Sus cantos de adoración. Estoy parafraseando el versículo 13. Sus cantos de adoración, sus tiempos de alabanza, me son abominación. ¿Sí? Sus días de reposo, sus días de congregarse, sus convocaciones a asambleas especiales, a estudiar mi palabra, a capacitarse, no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas, ¿sí? Vuestros tiempos de estar juntos, de alabanza, de adoración, como quieran llamarle, dice el Señor, ¿sí? Es exactamente lo mismo, mis queridos hermanos, lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ve el corazón y la intención de nosotros, hermanos amados. Por eso les decía, estudiar esto, mis queridos hermanos, tiene que transformar nuestra visión. Ahora no significa que... Gracias, hermano Pablo, me embarró todo el día domingo. Justo estaba preparando una nueva canción para una oportunidad para alabar al Señor. Aunque el Señor sabe que este pecado no me quiere soltar, porque le echamos la culpa al pecado, ¿no? El pecado no me quiere soltar. Ya, no, y yo soy así, o el Señor me creó así, por lo tanto yo no soy culpable, es Dios el culpable que yo sea así. En fin, creo que no es la actitud de nosotros, mis queridos hermanos. Creo que la actitud de nosotros va a ser otra. Sí, Señor, sí, transfórmame por tu palabra. Espero que sea así. Y si no, retírese del estudio bíblico el día lunes. No, recuerden que el hermano Pablito no conoce su corazón, ni usted conoce el mío. Así que démosle nomás
vivimos para el Señor y de cara a Él tenemos que seguir viviendo. Bien, el pueblo de Israel nos muestra, su historia nos muestra un pueblo que continuamente practicaba la maldad y que Dios los castigaba, y esto es muy importante. Aquí no solamente Isaías les encara su maldad, sino que luego les dice, va a venir el castigo si no se arrepienten. Y en el Nuevo Testamento, bueno, la misericordia de Dios jamás va a implicar que Dios no nos castigue si lo merecemos, si lo necesitamos, porque Dios al que ama, castiga, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se añade algo que no está en el Antiguo Testamento. Azota a todo aquel que tiene por hijo. Churra. Por eso a algunos no les gusta mucho el libro de Hebreos. ¿Sí? Bien. La misericordia del Señor. De tal manera, mis queridos hermanos, se conjuga la misericordia de Dios, ¿ya? Esa misericordia eterna, con su justicia, que vemos, por ejemplo, en lo que leímos al principio de nuestro estudio, Isaías 34:7, ¿se recuerdan, no? Donde dice que el Señor hace su propia autorrevelación y dice, porque yo soy misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad y fidelidad, ¿no? Que guarda misericordia a millares. ¿Y qué dice luego? Pero que no tendrá por inocente al malvado, ¿sí? Sino que visitaré su maldad en sus descendientes, si esa maldad continúa, ¿sí? Hasta la cuarta generación. Por eso a muchos les gusta esa revelación de Dios hasta la mitad del versículo 7, ¿sí? Hermano, aunque usted no lo crea, yo lo he escuchado leerlo, ¿ya? Así, se los voy a leer, ¿ok? Si quieren acompañarme de nuevo, ahí, a Éxodo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Sí? No es ninguno de ustedes, hermano. Yo lo estoy diciendo en mi contexto de acá de Santiago, ¿no? Así que no se preocupen, no es ninguno de ustedes. Lo he escuchado, ¿sí? Y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué no seguiste, hermano? ¿Por qué no seguiste, hermana? No, es que la otra parte es muy fuerte. ¿Sí? Algunos, Primera de Pedro, ¿no? Famoso porque también se canta, hasta el canto le quitaron esa parte, ¿no? No directamente sobre la misericordia, pero sí tiene que ver con el trato de Dios con nosotros, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿sí? Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Y uno dice, ¿y dónde está ese paréntesis donde dice después de Jesucristo? Dice clarito, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿sí? El versículo completo dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el hermano Pedro. ¿Sí? Y yo he escuchado, hermano, no solamente cantar, ¿no? Hay un canto muy bonito de esto. Lo triste es que justamente le sacan esa parte, ¿ya? Y es aquí donde nosotros seleccionamos palabra de Dios, y es algo que no jamás, nunca deberíamos seleccionar. La otra selección típica está en Josué 1:9, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes la conocen. Josué 1:9 dice claramente, yo creo que se la saben de memoria, ¿no? ¿Cómo dice? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Gracias, hermano, dale. El texto preferido de mi madre, por si acaso, ¿ya? Y que como está durmiendo voy a apelarla ahora. No, ella tiene claro lo que dice el versículo 8, pero todo el mundo conoce Josué 1:9. ¿Y Josué 1:8?
¿sí? No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, vamos hermanos, meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y así las cosas te salgan bien. Y ahí viene recién, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Somos selectivos, ¿no? El caso de la misericordia, mis queridos hermanos, también caemos en ese error al creer que la misericordia va a impedir la justicia de Dios. La misericordia no impide la justicia de Dios. La misericordia de Dios posterga, ¿sí? Posterga la misericordia de Dios. Ahora sí, se me había ido la conexión. La misericordia de Dios aplaza el juicio de Dios. Eso jamás tenemos que olvidarlo, ¿sí? Jamás tenemos que olvidarlo. Bien, ¿algo que preguntar, alguna inquietud sobre la misericordia de Dios hasta este momento, mis queridos hermanos? Hermano Dani. Pastor Pablo, mire, cuando comenzó, usted habló un poco de las personas que traducen y de cómo ha variado nuestro idioma, ¿no? Pero, ¿sabe que siempre que hablan de las traducciones de la Biblia, hay, no sé si hay algo que a mí me llama mucho la atención y es cómo traducen los testigos de Jehová su Biblia? Porque es algo que ellos lo tienen como base de su enseñanza. Por supuesto. Y dentro de esa base, yo sé que están mal, que están errados y su doctrina es errada, pero ellos dicen que ellos, y la traducción del griego y del hebreo que ellos hacen, y del arameo que ellos hacen, está hecho por eruditos que realmente conocen el hebreo. Entonces, ahí hay algo que me gustaría, no sé si es para ahora, a lo mejor es para después, pero sí aclararlo en algún minuto. Sí. Esa era Perfecto. A ver. Sí, me queda clarito. Sí, la verdad es que tomémonos un minutito para esto. Por supuesto, ¿quién va a decir que su traducción es mala, no? Especialmente los testigos de Jehová que tienen una historia de tergiversadores. Su historia. Es la historia. No estamos aquí difamando a nadie, mis queridos hermanos. Uno lee la historia del movimiento Testigos de Jehová. Han distorsionado, han mentido una y otra vez. Han cubierto sus mentiras una y otra vez. Y eso es historia, hermanos. No es invento de los evangélicos en contra de los pobres testigos de Jehová. Porque cada testigo de Jehová que usted ve ahí, que va a visitarle a su casa o que anda por ahí, son gente que no tiene idea. ¿Y saben por qué no tienen idea de su historia? Porque les prohíben, no los dejan conocer la historia de su movimiento, hermanos. ¿Ya? Y el caso de la traducción del Nuevo Mundo, que se llama el de ellos, ¿cierto? Sencillamente para ustedes, que yo sé que lo tienes claro, hermano Dani, también tú, y para todos los hermanos, hay un problema con la traducción, ¿ya? Y el problema está en que ellos continuamente se esfuerzan por acreditar que tal como tú lo dijiste, que su traducción está hecha por eruditos, realmente por eruditos, ¿ya? Claro, eso suena maravilloso, ¿no? El tema es que dentro de la traducción bíblica, para hacerlo muy sencillo, usted encuentra traductores católicos, evangélicos y traductores que no son ni católicos ni evangélicos, y todos concuerdan, ¿sí?, con la esencia de lo que nosotros tenemos como Biblia hoy en día. En eso podemos estar absolutamente tranquilos, ¿ya? Y todos ellos, sin lugar a duda, y esto es cosa de buscar, y yo sé que ustedes no van a tener el tiempo de buscar esto, ¿ya?
de ahondar un poquito en esto, pero todos concuerdan en que la traducción de los testigos de Jehová no proviene de grandes eruditos, ¿ya? Sencilla y directamente, ¿ya? Y por supuesto, si ustedes hacen un ejercicio fácil, y es contrastar la Biblia, la traducción de los testigos de Jehová con cualquier Biblia nuestra, incluso una Biblia católica, que algunos le llaman Biblias católicas, les van a encontrar que las traducciones que ellos hacen de ciertos versículos, todos se adaptan a las doctrinas de ellos. Es claramente algo adaptado a sus doctrinas, no al revés. ¿Ya? Lo interesante es que ellos también usaron una Biblia que no era la de ellos, porque después de muchos años ellos tradujeron su propia traducción, hicieron su propia traducción, pero al principio ellos usaron la misma Biblia que usaban todos los norteamericanos, ya la famosa traducción la reina de nosotros, la King James, ¿sí? La del rey Jacobo, ¿ya? Y sus doctrinas fueron cambiando, ese es el tema, es la historia de ellos, ¿sí? Y hermanos, yo lo digo con mucho respeto a la gente, ¿sí? Porque toda esta gente que anda ahí en las calles, muchos de ellos son sinceros, hermano. Son gente sincera que andaba buscando, y yo le aseguro que muchos de ellos son testigos de Jehová, porque nunca hubo un cristiano que fue a golpear a su puerta para hablarles de Jesús, ¿ya? No, aquí el problema es con la sociedad Watchtower, ¿sí? La sociedad de la Atalaya, esa tremenda empresa, mega empresa económica que tienen allá en Estados Unidos, ¿ya? Que son ellos los que mueven todos los hilos. Así que, sencillas palabras, hermanos queridos, claro, es fácil decir que la traducción de ellos es la mejor. La diferencia es que los traductores bíblicos que no apoyan esa traducción, sencillamente ellos traducen, no buscan ningún fin doctrinal. Entonces, hay gente incluso ha traducido la Biblia que no es ni creyente, son tipos que dominan el hebreo, ¿ya? Y han traducido lo que ellos leen en el griego, lo traducen, sin importar la consecuencia religiosa o doctrinal. Entonces, ahí uno puede ir a una traducción libre de dobles intenciones. Y eso usted lo puede encontrar en todas nuestras traducciones en español, ¿sí? Llámese Reina Valera, NBI, Biblias como la Biblia Católica, la Biblia de Jerusalén, ya. Aún una que está muy desacreditada dentro de nosotros los evangélicos, la Dios habla hoy, que dicen que fue una combinación entre evangélico y católico, hermano. Sinceramente, eso sí que es para largo, ¿no? Explicar todo este tema, pero son muchas traducciones. La PDT, que la ocupamos nosotros también allá en Iquique muchas veces, ¿cierto, Pastor Raúl? Que la regalaban, incluso la dejaban a muy, muy buen precio. Palabra de Dios para todos, así se llama, ¿no? Palabra de Dios, sí, para todos, la PDT, ¿no? Que también es evangélica. Y por supuesto, hay todo un tema sobre la traducción, pero eso en resumen, hermano Dani, para todos. Y hago la aclaración, me tomé este minutito solamente para decirles, mis queridos hermanos, que podemos estar absolutamente tranquilos de que cuando leemos nuestras Biblias, Dios nos permite leer su palabra tal y como está. Si el problema no está en la traducción, el problema está en cómo nosotros nos enfrentamos a esa traducción, ¿no? Eso, en esencia. ¿Alguna otra pregunta sobre la misericordia del Señor, hermanos queridos? Si no hay otra, pasamos al Nuevo Testamento. Eterno. Sí, el Nuevo Testamento hebreo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa definición habla de eternidad y habla de inmutabilidad. Sí, por lo tanto, Jesús en el Nuevo Testamento tiene, en la revelación de Jesús se le da atributos divinos, ¿no? Estamos claritos, ¿no? Atributos como esos. Eterno. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se recuerdan que lo vimos? No dice yo era. Jesús no está queriendo marcar que él había existido antes de Abraham, porque los ángeles también podrían haber dicho eso. Jesús nos dice yo era antes de Abraham. Dice que antes de Abraham yo soy. Wow, y con eso estaba diciendo soy el eterno, soy el que siempre he estado, soy el que soy. ¿Sí?
Y con respecto a otros atributos que los vamos viendo en Jesús, llegamos al amor, ¿sí? A la justicia de Jesús. Jesús no pasó por alto la maldad del corazón de los religiosos, los enfrentó, ¿sí? Con fuerza, con determinación, pero aún así con toda la fuerza con que los golpeó, porque ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos impedían que la verdad fuera revelada, ¿no? Aún así, en la cruz dice, Padre, perdónalos. Wow. Sí, Padre, perdónalos. Y la misericordia en el Nuevo Testamento la vemos encarnada. Como vemos encarnado el amor de Dios, como vemos encarnado, ¿cierto? La justicia de Dios, la santidad de Dios. Ya, el ángel le dijo a María, ese santo ser que nacerá, ¿sí? Y todo lo que Jesús es al mostrarnos a Dios, al traernos el cielo a la tierra y traernos a ese Dios inalcanzable que es santo, Él nos acercó a Dios. Y la misericordia y la compasión, mis queridos hermanos, está también encarnada en la persona de Jesús. ¿Queremos saber, queremos conocer lo que es misericordia? Veamos los evangelios. ¿Sí? Veamos los evangelios. Por eso es tan importante leer los evangelios, mis queridos hermanos. Los quiero motivar a esto. ¿Cuántas veces han leído cada evangelio? ¿Lo han hecho una vez, dos veces en su vida? Ya. Los animo a que sean prácticos en esto. No que estén saltando de un versículo a otro. ¿Sí? Léanlos en orden. En sentido cronológico desde el principio, desde Mateo 1 hasta Mateo 28, ¿sí? Desde Marcos 1 hasta Marcos 16, desde Lucas 1 hasta Lucas 24, desde Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 21. 21 creo que son los capítulos de Juan. Lean, los hermanos queridos, dediquen tiempo a eso. No hay mejor forma de escribir en el Nuevo Testamento la misericordia de Dios que verlo en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no solamente les va a llevar a conocer la misericordia de Dios de una forma humana, manifestado en humanidad, encarnada, ¿no? Sino que también les va a llevar a amar más al Señor Jesucristo, ¿sí? Que al final es el único fin que deberíamos tener. ¿Ya? Les quiero motivar a esto porque hoy día es fácil para muchos discutir sobre la teología del apóstol Pablo. ¿Sí? Las grandes divisiones teológicas de iglesias se basan tristemente en la enseñanza del apóstol Pablo. Yo creo que Pablo estaría horrorizado al ver la iglesia tan dividida por cosas que él dijo. ¿Sí? No como algunos dicen, que Pablo estaría horrorizado al ver que algunos piensan como yo no pienso, ¿cierto? O porque tienen esta teología, estos hermanos, y no tienen mi teología, y yo digo, Pablo estaría horrorizado con ellos. Yo creo que Pablo estaría horrorizado conmigo de ver cómo yo divido tanto a la iglesia, ¿sí? Por cosas que al final no están ni absolutamente explícitas en la Escritura. Por eso tenemos que volver al Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Nunca va a estar de más que lean los evangelios de nuevo, nunca, nunca. Pero léanlos con propósito, ¿sí? Léanlos para volver a conocer, refrescar lo que ya han leído sobre Él, cómo Él era, cómo Él reaccionaba, cómo Él actuaba, ¿sí? Eso es vital, es vital. Veamos algún ejemplo. Ayúdenme, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene un ejemplo de la misericordia de Dios en la persona del Señor Jesucristo? Rapidito, hermanos. ¿Ninguno? Ya, voy yo. Ya, denle, hermana Sandrita. Cuando Jesucristo miró a la multitud, tuvo compasión, tuvo misericordia de ellos, porque los vio sin pastor, sin que los dirigiera, ¿o no? Ay, Sí, pues. pues, No sé. Está súper segura, hermana Sandrita. ¿O no? Sí, hermana Sandra, efectivamente. ¿Ya? Con la mujer adúltera. Oh.
la mujer adúltera. Tremendo tema, ¿no? Ese es un tremendo caso como Dios, como Jesús actuaba con personas que eran pecadoras, ¿no? ¿Sí? La mujer adúltera, ¿algún otro caso, querido hermano? ¿Se recuerdan de alguno? Con ¿cómo se llama? ¿Es el delincuente? No sé. ¿Cómo decirlo? El de la cruz. Ah, ya, muy Que bien. perdonó en su último minuto de vida. Yo creo que hay una tremenda misericordia. Totalmente, Sí. totalmente. ¿Algún otro? No tengan miedo. Con la mujer que llegó ante él pidiendo la sanación de su hija, que obviamente no era judía, y ella dijo, Señor, aunque los perrillos comen de la mesa de sus amos, no, La misericordia se mostró ahí. Es impactante esa historia, ¿no? La mujer samaritana. Como Jesús No. probó a la mujer, ¿no? En la cruz. Ahí ya. Ahí llegamos al final, por más. La cruz es En la cruz, el derrame. Así es. Sí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Le puso al tiro la quinta a la torta. exactamente. Hermano Dani ya cerró el tema, con eso lo tenemos todo. La cruz es el derrame, así como dijimos que en la cruz se había desbordado el amor de Dios, en la cruz se desborda la misericordia de Dios. Todo este sentimiento profundo de Dios por el ser humano se manifiesta maravillosamente en la cruz del Señor Jesucristo. Pero yo los quiero llevar para terminar a Marcos capítulo 1. Y con esto vamos terminando. La próxima semana vamos a terminar de ver la misericordia, ya viendo algunos términos importantes. Pero ahora vamos a terminar con esto. Si tienen Marcos capítulo 1, versículo 40. Mientras buscan, hermanos, fíjense que todas las cosas que ustedes han dicho tienen que ver con la misericordia, con la compasión de Jesús. ¿Saben por qué? Porque el gran móvil de Jesús para actuar en favor de la gente era la misericordia, la compasión. ¿Sí? Y recuerden que siempre la misericordia y la compasión van estrechamente relacionadas con el amor. Tanto así que en el Antiguo Testamento los términos parecieran que fueran sinónimos, ¿no? Misericordia y amor. ¿Ya? En el Nuevo Testamento claramente son diferentes, pero nacen también de la profundidad del corazón de Dios. ¿Tienen Marcos capítulo 1, versículo 40? Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí está clarito, ¿no? Muy específico, misericordia, ¿no? Esta historia es tremenda, la de este leproso, ¿sí? Es tremenda porque aquí van muchas cosas que están en juego, ¿ya? La palabra misericordia, la vamos a ver más detenidamente, es la traducción de un término, ¿sí? Que también tiene que ver con entrañas. ¿Se recuerdan? ¿Sí? De las palabras que vimos en hebreo. Bueno, aquí también sale una palabra traducida por misericordia que tiene que ver con entrañas. Ya es compadecerse, es sentir misericordia. Y aquí sí, es sentir, es algo que nace de adentro, no es algo externo, no es mera lástima. Es un sentimiento profundo en Jesús, profundo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tremenda esta historia? Como todas las otras, pero ¿por qué la quiero compartir con ustedes? En primer lugar, porque Jesús pudo haber mostrado misericordia o compasión, ¿sí? Sencillamente diciéndole al hombre, quiero, ¿o no? Sé limpio. Y con eso, ustedes creen, me imagino que lo creen, ¿no? Que el hombre hubiese sido sano, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿había necesidad que lo tocara? No había ninguna necesidad. O sea, la sanidad no se obró porque Jesús tocó al hombre. No. La sanidad no se produjo porque Jesús lo tocó. La sanidad de Jesús eran porque él las decía, ¿no?
vete, tu fe te ha hecho salva, vete, ¿cierto? Uno de ustedes citó a la mujer sirofenicia, ¿no? Imagínense, el Señor le dice, vete mujer, grande es tu fe, anda. Y cuando la mujer llegó, encontró a su hijita sanita. Jesús no necesitaba tocar a nadie para sanar. Ah, entonces, ¿por qué Jesús hizo barro, hizo todas esas cosas? Había un propósito, que es otro tema, ¿no? Pero Jesús no necesitaba tocar a alguien para sanarlo. ¿Y por qué toca al leproso? ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué Marcos nos dice tan específicamente esto? Marcos es el evangelio más corto, mis queridos hermanos, pero a la vez también pasa a ser el evangelio más práctico, porque como es cortito, va siempre es Jesús actuando, o sea, aquí, así, y al instante, es una palabra clara, muy ocupada por Marcos, ¿ya? Y aquí Marcos nos muestra esto. Dice que tiene misericordia, hermanos queridos, la misericordia siempre lleva a actuar, lo mismo que el amor. No hay amor verdadero si no hay actos en favor del amado. No hay compasión, no hay misericordia verdadera si no hay actos misericordiosos y compasivos a favor de aquel a quien se tiene como objeto de tal sentimiento o de tal expresión del alma. Y Jesús toca al leproso. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, en primer lugar, cuándo fue la última vez que una persona tocó a este hombre? Tal vez el último que lo tocó fue otro leproso. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que algún ser querido de él, sano de lepra, lo tocó? No tenemos ni idea, no sabemos. Pero era un leproso. Y sabemos que era intocable. ¿No? Entonces, cuando Marcos nos dice que Jesús tuvo, ¿sí? Jesús teniendo misericordia de él, o sea, la compasión de Jesús nació de sus entrañas, de lo más profundo del Maestro. Y nace de lo más profundo y ve a este pobre hombre y seguramente lo ve en su carencia, en su enfermedad, en su depresión, en verse como un maldito, en un despreciado de la sociedad, de la ley, un ser que no merecía nada más que morir y que lo único que estaba esperando era morirse de lepra porque no había solución para ellos, ¿sí? Les tiraban la comida, ya no teníamos ni idea qué es lo que hizo, qué artilugio usó para poder acercarse tanto a Jesús como para poder tirarse rodillas delante de él, ¿ya? Porque tuvo que haber hecho alguna trampa, se tuvo que haber cubierto, porque si lo hubieran descubierto que era leproso, no lo hubieran dejado acercarse, lo hubieran apedreado, ¿sí? Algo hizo, no tenemos ni idea, pero sí algo hizo que lo llevó a estar ahí delante de Jesús. Jesús llega y lo ve ahí. Me imagino la reacción de los apóstoles, todos alejándose, ¿no? ¡Ah! Y lo más probable es que el único que haya quedado ahí delante de él era Jesús, y Jesús lo mira y este hombre le dice, si quieres puedes limpiarme, ¿sí? No dice aquí, declaro que me limpies, vengo y no acepto un no por respuesta. No, es un hombre que apela, ¿cierto?, a la voluntad de Jesús, porque incluso no le dice si puedes, le dice si quieres. Le dijo, Jesús, para mí no es un problema si tú puedes sanarme, yo creo que tú me puedes sanar, por eso estoy aquí. Tú eres mi única alternativa, si tú no me sanas, yo estoy muerto, ¿sí? Yo creo que puedes. Mi pregunta es, ¿quieres limpiarme? Y Jesús lo mira y de lo más profundo de su ser nace esta misericordia, ¿ya? Y es tanto que se les desborda a Jesús que lo toca. Mis queridos hermanos, Jesús en ese momento, según la ley, quedó inmundo. La ley de Moisés decía que él quedaba inmundo. ¿Y Jesús quedó inmundo? Jesús quedó inmundo. ¿Y saben qué nos muestra esto? Nos muestra que Jesús estaba sobre la ley, porque él era el dador de la ley. Él estaba sobre los rituales religiosos, porque él no solamente, no solo no quedó impuro, ¿sí?, sino que tampoco tuvo que hacer ningún ritual para sanar, para limpiarse. Pero también nos muestra a un ser que está por sobre lo natural. Tocó un leproso. Las lepras tienen por característica que tú tocas a un leproso y hay casi un 100% de seguridad que se te pega la lepra. Jesús lo toca sin importarle. Ahora, ¿Jesús se volvió leproso? No se volvió leproso.
¿Y entonces, qué lleva a Jesús a tocar al hombre? Profundo, algo profundo, profunda compasión, profunda misericordia. Yo creo que este hombre no solo fue tocado profundamente por Jesús al recibir sanidad, sino me imagino de cuando él siente que la mano de Jesús se posa sobre él. Yo creo que eso lo descolocó al hombre completamente. Y detrásito de el tocarlo, ¡pum!, se mira y la piel blanca como la de un niño. Y Jesús le dice, anda y muéstrate a los sacerdotes. ¿Sí? Ya estás sano, pero cumple con la ley de Moisés. Bueno, el mismo Señor que se saltó por encima de la ley de Moisés, porque era el Señor de la ley de Moisés, fue él el que le dio la ley a Moisés, le dice a este hombre que él tiene que sujetarse a la ley. La profunda misericordia de Jesús la vemos aquí. Lo impulsa a tocar a un leproso. Ni se nos ocurre hacerlo nosotros, hermanos. Ahora, si la profunda compasión de Dios nos lleva a hacerlo, ya, de abrazar a un mendigo, ¿sí?, de abrazar a alguien con alguna enfermedad que sabemos que es terrible, ya, que puede ser contagiosa, no sé, ahí es un tema entre usted y Dios, ¿sí? Ya. Pero si se enferma, no le esté echando la bronca después al Señor, ¿ya? Eso hay que ser justo en esto, ¿ya? Existe la historia de un misionero que trabajó en una isla con leprosos, hermano. Les habló de Jesús por mucho tiempo y los leprosos no recibían el mensaje, hasta que un día él decidió dar un paso tremendo. ¿Sí? Abrazó a uno para mostrarle la compasión de Jesús. Al abrazarlo, él se contagió de lepra, se volvió leproso. Después, cuando los leprosos descubrieron que él era un leproso, ¿sí?, empezaron a creer en Jesucristo de a uno, uno tras otro, uno tras otro. El hombre murió de lepra. Jesús, el Señor, no lo sanó de lepra, pero se fue al cielo con una tremenda cosecha de hombres leprosos, ¿sí?, desestimados de la sociedad, pero abrazados por la tremenda misericordia de Dios. Jesús es la misericordia, la compasión de Dios hecha carne. Por eso merece nuestra adoración y merece nuestra alabanza. Amén. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Oramos al Señor. No se olviden, hermanos, alábenlo, porque para siempre es su misericordia.